Gracias, señor presidente. Tengo que decirle que hoy me siento muy orgullosa de ser parte de esta comisión, pero más alegría me da saber que hay tantos ministros hoy cumpliéndole a esta comisión. Realmente para nosotros es muy valioso la presencia de todos ustedes y tengo que empezar agradeciéndoles su asistencia a este debate. A la doctora María Ángela Holguín Cuellar, ministra de Relaciones, al doctor Alejandro Gaviria, que me dicen que ya está próximo a llegar, a la señora ministra de Comercio María Claudia Lacutir, al viceministro Aníbal Fernández de Soto, quien siempre nos acompaña en esta comisión, al doctor Francisco Javier Mejía, quien es el viceministro de Empleo y Pensiones, a nuestra fuerza pública, al mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, quien es el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, al brigadier general Juan Pablo Forero Tascón, quien es el jefe de Departamento de Operaciones del Ejército Nacional. Quiero darle la bienvenida, que esta es su comisión. Al doctor Cristian Kruger Sarmiento, director de Migración Colombia, pues muchas gracias a ustedes por haber venido a este llamado de la comisión, y quiero darle una bienvenida y un saludo especial a todos esos venezolanos que están hoy aquí en el Congreso acompañándonos, teniendo en cuenta la importancia que tiene este tema, no solamente para Colombia y ustedes, sino también para todos nuestros países vecinos. Vamos a empezar este debate de control político haciéndonos una pregunta, y es: si Colombia está en la capacidad de recibir a los venezolanos que migran al país huyendo de la situación desesperada que están viviendo en Venezuela. Yo creo que esta es la pregunta que nos motivó a hacer este debate, y yo tengo inicialmente una respuesta, y es que no, que Colombia no está preparada aún para una migración masiva de venezolanos o de colombianos que quieran retornar a su país. No es una mentira decir o reconocer que Venezuela está incendiada, que este país hermano pues está viviendo bajo un imperio del terror, con una dictadura que a cada minuto se vuelve más agresiva y atenta directamente contra los venezolanos. No por nada van alrededor de más de 30 muertos ya en Venezuela por unas protestas pacíficas en unas marchas. Y además, pues, que Venezuela o Nicolás Maduro tiene oídos sordos al clamor internacional para retomar el camino de la democracia y se obstina en mantenerse en Miraflores, al precio que sea, a costa de sangre y fuego. Ya ha pasado mucho tiempo y el gobierno colombiano, yo creo que menos mal se dio cuenta, un poco tarde, que el ruido que hay en Venezuela se venía escuchando en Colombia hace mucho tiempo. Siento que ha sido pasivo, en algunas ocasiones indiferentes, o a veces ha reaccionado tardíamente, pero tengo que reconocer que por lo menos ya está reaccionando. Y hoy el problema de Venezuela nos toca directamente y se evidencia en los millares de ciudadanos que, huyendo de la barbarie, buscan refugio en nuestro país. Y ya para arrancar el debate, y como lo manifiesta la Cancillería, una de las tantas respuestas que nos dio para este debate, el gobierno de Venezuela aún no reconoce la existencia de una migración masiva, y el problema de la migración de venezolanos hacia Colombia ya es una realidad que nos está tocando a todos en el país. Señor secretario, yo quería pedirle si es posible que hagan silencio en el salón de lado. Perdón, voy a solicitarle cerrar la puerta aledaña al salón. Le recuerdo a los asistentes que deseen conversar que allá no solamente les ofrezco espacios, sino café y aromáticas para que conversen allá. Continúe con el uso de la palabra, doctora Tatiana. Muchas gracias, señor presidente. Las cifras que vamos a presentar reflejan el número de venezolanos ingresados de manera regular al territorio colombiano. Y quisiera pedir de entrada a las autoridades que nos aclaren precisamente este tema, el de las cifras, porque lo que hemos podido darnos cuenta cuando estábamos preparando este debate es una seria dificultad para establecer de manera confiable cuál es la cifra o la cantidad real de personas que cruzan nuestras fronteras de manera irregular. Sé que es difícil, pero realmente no tenemos ni siquiera una cifra aproximada de cuántos venezolanos están en Colombia de manera irregular. Y esto mismo parece pensar la gobernación de Atlántico, ya que en una de las respuestas a los cuestionarios que les presentamos nos contestó lo siguiente: las cifras por registro administrativo
no son coincidentes ni confiables entre las instituciones con relación al número de población migrante retornada y migrante irregular, y este es uno de los esfuerzos interinstitucionales que se está llevando a cabo. Lo dice la Gobernación de Atlántico en respuesta a un derecho de petición cuando le preguntamos qué estaban haciendo ellos para recibir a los venezolanos que están llegando. ¿Cuál va a ser la estructura de este debate? Sigamos con las diapositivas. Déjame la 2, por favor. ¿Cuál va a ser la estructura del debate? Decidimos hacerlo en 3 tópicos. 1, los entes territoriales. Le preguntamos alrededor de 19 entre ciudades capitales y departamentos qué estaban haciendo. 2, un breve análisis por temas, donde vamos a abordar rápidamente colombianos retornados, cifras de migración, salud, educación, acceso al trabajo y seguridad en las capitales. Y por último cerraríamos hablando del tema de la seguridad en las fronteras. Arranquemos con las entidades territoriales. Ahí donde ustedes se dan cuenta, donde está la banderita, fue precisamente a los departamentos y ciudades que les preguntamos. Este debate es el resultado de una investigación en la que enviamos derechos de petición a más de 16 entes territoriales que identificamos como a los cuales más inmigrantes venezolanos están llegando. Para arrancar, yo creo que hay que aplaudir la respuesta y el compromiso que recibimos de Cartagena. Nos sorprendió porque al no ser un sitio de frontera ha sido el que más ha tenido solidaridad con nuestros hermanos venezolanos y tiene unas políticas claras de cómo recibirlos. No solamente nos lo contestó directamente la alcaldía, sino las distintas secretarías que hacen parte de la alcaldía y fueron respuestas supremamente especializadas. Yo creo que vale la pena hacer un capítulo sobre las respuestas de Cartagena porque va a ser un ejemplo a lo largo del debate. Y hay que decir, ahí lo que veíamos son las respuestas de Cartagena, Cúcuta, Arauca. Miren, les voy a decir, Boyacá contestó, Atlántico contestó, Magdalena contestó, Cartagena, Cúcuta contestaron, pero con mucho dolor tenemos que reconocer que Arauca, La Guajira, norte de Santander, Bogotá, ahora hablamos de Bogotá, nunca nos respondieron. Es increíble que las personas que más sufren en la frontera no hayan tenido la delicadeza de contestarnos realmente qué están haciendo frente a estos temas. Una respuesta de Cartagena, por ejemplo. A los venezolanos se les brinda orientación sobre su situación migratoria, remitiéndoles a Migración Colombia para que soliciten permiso de estadía en el país, máximo por 180 días o regularizar su situación. Cúcuta, por ejemplo. Es difícil que los colombianos entiendan las implicaciones que tiene el contratar extranjeros sin el lleno de requisitos legales. No podemos aceptar que terceros se aprovechen de la necesidad de algunos extranjeros para lucrarse y no pagar lo que corresponde. 2 respuestas como esas lo que nos indican es que sí hay alcaldes y gobernadores metidos en el tema y preocupados y buscando soluciones y ayudando, a pesar de que no existe una política nacional dirigida al tema. Bogotá. Me sorprendió Bogotá, obviamente voy a hacer un alto en el tema porque soy elegida en Bogotá y lo que pudimos encontrar es que Bogotá es el destino predilecto por los migrantes venezolanos. A Bogotá llegaron 442.362 venezolanos entre el 2014 y el 2017. Y Bogotá ha sido bastante indiferente frente a este tema. Y es tan indiferente que cuando mandamos unos derechos de petición como los mandamos a Cartagena y los departamentos y ciudades que les mostré anteriormente, no nos dieron respuesta. Lo que hicieron fue pimponearse las respuestas entre una secretaría y la otra y nunca obtuvimos una respuesta satisfactoria de Bogotá, que es la capital del país, pero también donde más venezolanos hay en el momento. Sorpresas que se encuentra uno. Valledupar y Cesar. Obviamente saben de mi cariño por esta región y todo lo que hemos hecho en esta comisión por ellos.
y a uno le sorprende la indiferencia a los que no contestaron, celebra uno los que contestaron y contestaron muy bien, pero estas respuestas de Valledupar son realmente cínicas. Cuando le preguntamos qué están haciendo, zona de frontera, para recibir a esos venezolanos, lo que responden es esto. De igual manera se destinaron recursos de 15 millones de pesos para apoyar el cubrimiento del Festival Vallenato 2017 en temas de combustible, hospedaje y alimentación para los funcionarios que se desplazan desde el nivel central y regional a realizar los controles respectivos de entrada y salida de ciudadanos en calidad de extranjeros de la ciudad. Es vergonzoso que el apoyo sea 15 millones de pesos para cubrir un festival vallenato. Esto me da dolor en el alma. Doctora Tatiana, perdón, ¿esa información la dan los gobiernos regionales y los locales? Sí, señor. Perfecto. En respuesta a derechos de petición que mandamos, como lo dije al principio, a 16 entes territoriales y ciudades capitales, sobre todo a las zonas de frontera, que es lo que más duele, esta indiferencia. Y otra respuesta, gobernador del Cesar. Luego de estas precisiones, les comunicamos que no obstante lo anteriormente señalado, la gobernación del departamento del Cesar ha apoyado la gestión de Migración Colombia para la repatriación de ciudadanos venezolanos ilegales en el país con transporte, reparación de vehículos por valor de 55.990.000 pesos y así ayudar a disminuir el incremento de ciudadanos venezolanos deambulando en nuestro departamento. Yo tengo que decir que me duele, uno, por Bogotá, porque es la ciudad que represento y tengo mucho cariño por ella, pero también me duele la indiferencia, por ejemplo, del gobernador de La Guajira, el alcalde de Riohacha, que mudos, realmente nada. Doctora Tatiana, ¿las cifras de Bogotá las otorgó el mismo distrito desde la alcaldía? Lo que hicimos nosotros mismos, por las investigaciones nuestras, buscando las encuestas, Bogotá cómo vamos, ya les doy cuál serían las fuentes que nos ayudarán a llegar a esa conclusión. Problemáticas que vamos a abordar. Bueno, antes, para cerrar ese capítulo de los entes territoriales, tengo que decir que voy a enviar copia de estas respuestas a la Contraloría y a la Procuraduría para que vean, hagan un análisis, porque me parece delicado que la única respuesta sea que damos 15 millones de pesos para el cubrimiento de un festival vallenato o 55 millones de pesos para el arreglo de un carro, cuando estamos hablando de seres humanos, hermanos venezolanos. Problemáticas que vamos a abordar: retornados, migración, refugiados, salud, educación, seguridad ciudadana y acceso al trabajo. Por eso la presencia hoy de los ministros de distintas ramas hoy aquí en la comisión. Colombianos retornados. Durante décadas, muchos colombianos migraron hacia Venezuela en búsqueda de oportunidades de trabajo que no encontraban aquí y huyendo de la violencia. Para nadie es un secreto que Venezuela hace muchos años recibió, yo creo que más de 10 millones de colombianos. Y eso no lo podemos olvidar, eso hace parte de nuestra historia. Y hoy, precisamente esa situación que se vive en el país vecino, es apenas previsible que la inmensa mayoría de esos colombianos pues quieran volver a su país. Y quisiera aprovechar que están todos aquí, todos estos ministros reunidos y todas estas autoridades, para preguntarles precisamente cuál es la oferta institucional que se le va a dar a esta población, que seguramente va a regresar a Colombia convertida en población vulnerable. Cartagena lo tiene claro, como se los dije al principio. Desde el programa de derechos humanos que lidera la Secretaría del Interior a partir de la crisis en Venezuela, se estableció una ruta de atención para los connacionales que retornan por la crisis humanitaria. Cartagena está dando plata, apoyo psicológico, en ofertas de empleo, realmente los ha acogido como los hermanos que son. Migración. Como podemos ver en la gráfica, no solamente podemos observar un incremento sostenido de los venezolanos que han entrado en Colombia en los últimos años, sino que además podemos ver que el incremento se acelera constantemente. Y si se acelera el ingreso regular, podríamos también decir que de la misma manera se incrementa el ingreso irregular a nuestro territorio. Ahí podríamos aclarar precisamente la cifra de la que tenemos dudas. Durante 2016, la siguiente por favor.
Durante el 2016 se impusieron 5.632 sanciones administrativas entre multas, deportaciones y expulsiones, según nos informa la Cancillería de Inmigración Colombia. Y en la gráfica podemos observar el número de migrantes irregulares puestos a disposición de Inmigración Colombia por parte de la Policía Nacional. En el 2016 se inadmitieron 1.115 ciudadanos venezolanos, pero hasta el 8 de febrero ya se habían inadmitido 609 en 2017. Y si la tendencia continuara así, tendríamos que estar pensando que en este año se sancionarán 5.700 venezolanos. El incremento sería de un 511%, lo que prueba que es cierto que la cantidad de migrantes irregulares se ha ido incrementando de manera sostenida. Y como podemos ver en esta última diapositiva, las expulsiones y deportaciones se han incrementado de manera dramática en el último año. En la misma línea del punto anterior, esto no solo nos permite suponer que está ocurriendo una de dos cosas: o las autoridades están siendo estrictas o más estrictas con los migrantes irregulares procedentes de Venezuela, o en efecto pues existe un incremento muy significativo de los venezolanos ingresados de manera irregular. Lo cierto es que no esperamos que la tendencia se mantenga. Tenemos que esperar que cada vez sean más y más los venezolanos que quieran migrar a Colombia, y el número obviamente pues tiende a crecer de manera exponencial. Refugiados y asilados. Frente a este tema, hay que reconocer que la situación de Venezuela pues amerita de Colombia una actitud solidaria, lo hemos dicho durante todo el debate. Por eso le preguntamos a la Cancillería sobre las solicitudes de refugio y el otorgamiento de esta calidad a ciudadanos venezolanos en los últimos años. Y las cifras son estas. No podemos olvidar que en Venezuela se mueren de hambre unos y a otros los persiguen políticamente. Y esa es una de las principales razones que los están haciendo salir de su pueblo, de su país. En los últimos días, un 10% de venezolanos admitieron haber buscado comida en la basura para poder sobrevivir. Y como vemos en esa diapositiva, Andrés, por favor, déjala, la cantidad de personas a las que ha sido reconocida la calidad de refugiados es muy poca. Señora Canciller, ¿por qué se rechazaron el 88% de las solicitudes de refugio? Quisiera que nos explicara cómo es el trámite, cómo funciona, porque nos vamos a ver enfrentados, yo pensaría, que a una avalancha de solicitudes, no solo de refugio, sino también de asilo. Y precisamente de asilo, este caso nos ha conmocionado últimamente a los colombianos, y es precisamente la solicitud que presentaron 3 tenientes venezolanos del Ejército: Alfredo Rodríguez, Ángel Mogollón y José Alejandro Méndez, quienes solicitaron precisamente esta solicitud de asilados en Colombia. Yo lo que llamo con este debate es a un tema de solidaridad con el pueblo, con el que tenemos tantas cosas en común y que sufre hoy, obviamente, la tiranía dictatorial y opresora. Salud. En el tema de salud hay unos grandes vacíos, porque cuando uno va a la calle o si uno ve los noticieros todos los días, lo que ve son quejas y quejas y quejas de la mala atención en salud y el tema de la mala atención de las EPS precisamente en el país. Y la pregunta es muy clara para el sector salud: ¿qué estamos haciendo para poder brindarles precisamente esos derechos de salud a esos venezolanos que están retornando, si todavía no tenemos cubiertas las necesidades de los colombianos? Hoy, por ejemplo, ¿cuántos venezolanos, nos gustaría saber, se han atendido o han sido clasificados como población pobre que no cuenta con subsidios? Es importante saber si estamos estimulando precisamente esto con estimulando unos vacíos jurídicos de nuestra normatividad, que extranjeros vengan precisamente a aprovechar el sistema de salud sin pagar por el servicio. Eso puede ser uno de los grandes problemas a los que nos vamos a ver enfrentados cuando no está satisfechas las necesidades de los colombianos. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de salud con los que llegan? Menores de edad, educación y registro. Volvemos a poner de ejemplo Atlántico.
esta vez Cartagena, sigamos. 1.287 niños y adolescentes provenientes de Venezuela se les concede entre 4 y 6 meses desde el inicio del calendario escolar para legalizar la documentación que permita su residencia en el país. En Atlántico, muchas de las familias que migran desde Venezuela están compuestas por ciudadanos venezolanos y colombianos, y los niños son muchas veces ciudadanos colombianos, y les han abierto la puerta y han dado unos cupos y unas ofertas educativas para que esos niños estudien en esos departamentos. En el tema de la atención a los menores, el asunto de los colombianos retornados se superpone al de migración irregular, porque muchas de las familias que migran desde Venezuela están precisamente compuestas por ciudadanos venezolanos y colombianos, y los niños muchas veces son ciudadanos colombianos. ¿Cómo son esos casos de madres cabezas de familia de venezolanas que están dando a luz en nuestro país? Sí hemos visto que se ha ido incrementando esas mujeres embarazadas que vienen a tener a sus hijos aquí, y no se les puede negar la atención. Atlántico ha hecho un esfuerzo grande, también es uno de los departamentos que deberíamos tener como ruta o como ejemplo, precisamente por colaborar a los migrantes con el registro de sus hijos colombianos, mientras que Cartagena respondió en sus derechos de petición, que abrieron, como se los dije hace un rato, 1.287 cupos escolares a niños y niñas adolescentes. Y la gran pregunta es, ¿por qué no hay una política de gobierno central, una política que pueda decirle a todos los departamentos y alcaldías cuál es la ruta a seguir? Por lo que hemos visto es unos grandes esfuerzos de departamentos y ciudades como el Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, que han respondido y están haciendo unos esfuerzos muy buenos, pero hay otros en una indiferencia total, como lo dijimos al principio. Esto debería ser una política del nivel central para todos y no para unos solos, y sobre todo mirar el tema de la frontera. Trabajo. La Cancillería dice que en el 2015 fueron sancionadas 65 empresas nacionales por contratar extranjeros sin el cumplimiento de los requisitos legales. Y tendríamos que mirar realmente cuáles fueron las cifras en el 2016. Y más importante, saber cómo están esas cifras hoy en el 2017. También que nos hicieran claridad quién se encarga, señora Canciller, precisamente de este tema de las multas y demás, si es el Ministerio de Trabajo o es el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no hay claridad sobre quién debe. Perfecto. Quién le hace el seguimiento, y ver también cómo vamos a enfrentar precisamente el fallo de la Corte Constitucional hace un par de semanas, donde precisamente protegiendo el derecho al trabajo de algunas mujeres venezolanas que trabajaban en prostitución, pues se le obliga al Estado a reconocerle su visa de trabajo y poderlas dejar trabajar. Yo creo que eso abre un boquete muy grande, porque cualquier venezolano que quiera venir y poner una tutela, vía tutela, podría tener unos derechos que los otros que no lo hagan no lo tendrían. Quisiera ver cómo vamos a enfrentar también este tema. Algunas entidades territoriales han emprendido acciones para dar oportunidades a las personas retornadas, como es el caso de Atlántico, que ha puesto en marcha la consolidación. Miren, esto es súper bonito. Han puesto en marcha la consolidación de un proyecto productivo para 90 familias de retornados en soledad, con el concurso de la Cancillería, la Organización Internacional, la OIM y la Alcaldía de Soledad. Yo creo que si uno pudiera implementar, señora ministra, esta clase de concursos, de este plan piloto que están haciendo en Soledad, en otros municipios, yo creo que tendría un efecto más positivo. Seguridad ciudadana. La policía la policía realizó 719 capturas a ciudadanos venezolanos el año pasado, y en los 2 primeros meses del 2017 ya habían sido 125 los venezolanos capturados. Si la tendencia se mantiene, pues la cifra podría llegar a 1.086 capturados para cuando se acabe el presente año, y eso tendiendo a la baja en esa cifra. Y sin embargo, reiteradamente observamos en las respuestas a nuestros derechos de petición que no era cierto que los venezolanos se estuvieran desplazando hacia Colombia a practicar conductas ilegales.
¿Esto qué quiere decir? Y estamos estigmatizando a los hermanos venezolanos y diciendo que la inseguridad ha crecido por la llegada de los venezolanos a Colombia. Yo creo que eso es una cosa que no es real, que no es cierta, y también no la apoyó la Gobernación del Atlántico cuando ellos en sus cifras dicen que sus cifras de inseguridad claramente no están determinadas por el ingreso de venezolanos en su departamento. Tercer y último tema, seguridad en la frontera. Le preguntamos al ministro de la Defensa precisamente qué estaban haciendo para salvaguardar el tema de frontera, para saber, porque ahí es donde está el registro de la forma en que están llegando por las trochas de manera irregular muchos venezolanos. Cuando uno pregunta quién tiene esa cifra, cuántos venezolanos hay, de qué manera están, obviamente la Cancillería de Migración Colombia nos mandan las cifras oficiales de los que entran legalmente, pero ¿quién tiene esa cifra extraoficial? Y empieza uno a preguntar, ¿la tiene el Ejército, la tiene la Policía, la tiene Migración Colombia, la tiene la Cancillería? Y lo que nos podemos dar cuenta es que los responsables de la frontera pues son las Fuerzas Armadas. El Ejército cuida el territorio, la tierra como tal, la Armada cubre la frontera donde hay ríos, donde hay agua, y obviamente la Fuerza Aérea, todo lo que es frontera aérea. ¿Qué nos respondió el Ministerio de la Defensa frente al tema de la seguridad en la frontera? La primera, segunda y octava división explicaron en los derechos de petición su compromiso con el cuidado de las fronteras. La primera división, que es la encargada de 134 de los 2.219 kilómetros de frontera colombo-venezolana en los territorios de La Guajira y el Cesar, por ejemplo, aclararon que pusieron a disposición de Migración Colombia en 2016 y los 2 primeros meses de 2017 a 92 migrantes irregulares. Y la segunda división identificó 51 pasos informales en el departamento del norte de Santander. Ahora, tengo una pregunta. Aunque es claro que el Ejército hace presencia en la frontera y colabora con Migración Colombia poniendo a las personas que se encuentran en situación de irregularidad a disposición suya o de la policía también, esto pues claramente es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y no solamente me sorprendió, por ejemplo, la respuesta del Ministerio de la Defensa, que solamente me enviaron inicialmente respuestas de lo que correspondía a Ejército, dejándome el vacío de FAC y Armada. Y la pregunta es, siempre cuando uno habla del tema de inseguridad, ya sea en Policía o Ejército, lo que le dicen a uno es no tenemos suficiente pie de fuerza para cubrir toda la frontera. Obviamente sería una locura tener a un soldado multiplicado por cuántos kilómetros de frontera cuidándola, sería un tema imposible, pero sí nos gustaría que existiera un compromiso más real del gobierno nacional con nuestras fuerzas militares, precisamente ahora en un tema puntual como es cuidar la frontera con Venezuela. Conclusiones. Para nadie es un secreto que todo esto que estamos hablando aquí, que está pasando en Colombia, pues es la consecuencia de lo que está pasando en el país hermano, básicamente con la dictadura opresiva de Nicolás Maduro. El gran reto que debe tener el gobierno nacional hoy es si se deben dar los asilos políticos que van a llegar, cuál es la cifra real, cuántos venezolanos están pidiendo asilo político en nuestro país, o cuáles están pidiendo salvoconductos, cuáles están pidiendo llegada en calidad de refugiado. Y yo pensaría que queremos saber realmente si la Cancillería tiene claro o hasta cuántas personas podríamos recibir, qué se está haciendo, cuál es el plan para recibirlos. La actitud del gobierno frente al pueblo venezolano, obviamente lo he dicho en todo este debate, debe ser de solidaridad, pero debe ser solidaridad con nuestros hermanos venezolanos, pero nunca solidaridad con la dictadura del presidente Nicolás Maduro.
Respuesta de Cúcuta, que es una respuesta buena para darla de conclusión. El gobierno municipal y departamental es muy poco lo que puede hacer. Le corresponde al gobierno colombiano que abra canales de apoyo para integrar a los venezolanos, generar interacción de trabajo. El gobierno colombiano aún no ha formulado un pronunciamiento al respecto y es hora que se sienta su presencia. Lo están diciendo en Cúcuta, zona de frontera. Otra conclusión, es una muy buena conclusión Cúcuta, pero también los entes territoriales tienen que entender que la responsabilidad no solamente es del gobierno nacional. El gobierno nacional, su responsabilidad es trazar una política pública y una política frente al tema de lo que está pasando, pero también tiene que haber una corresponsabilidad de los entes territoriales. Y no se pueden hacer de la vista gorda como lo hizo el de La Guajira y como los hizo los que no contestaron, o con respuestas tan cínicas como Cesar y Valledupar, o con la indiferencia de Bogotá, pero sí de pronto teniendo en cuenta el plan piloto y lo que se vienen haciendo en departamentos como en Atlántico o en Cartagena. Para terminar, una última conclusión, y es: ¿qué necesitan las Fuerzas Armadas para poder ejercer un control efectivo sobre los 1.200 kilómetros de frontera colombo-venezolana, señor viceministro? Este es como estaba planteado el debate, es la primera parte del debate, señor presidente. Quisiera que viéramos, si es posible, un video de una persona valiente en Venezuela, que es María Corina Machado, y nos mandó estas palabras hoy a esta comisión. En esta hora, cuando el régimen acecha nuevamente lo que queda de República, con este último zarpazo o asalto a lo que queda de República en Venezuela, tenemos el derecho y el deber, los venezolanos, de recurrir a los artículos 333 y 350 de nuestra Constitución, donde claramente se establece el mandato para todos los ciudadanos de hacer valer la Constitución y restituirla si la misma fuera derogada. Hoy, más que nunca, los venezolanos estamos unidos en las calles, demostrando con un enorme coraje cívico nuestra vocación democrática. Hoy, más que nunca, necesitamos a todos los demócratas del mundo acompañando con firmeza y determinación este clamor. No se trata de cambiar la Constitución, se trata de cambiar el régimen político, la dictadura militarista y mafiosa que ha traído tanto dolor, violencia y hambre en Venezuela. Nuestra única opción a los efectos de resolver el drama de la crisis humanitaria, de seguridad interna, institucional y moral que hoy atravesamos en Venezuela es lograr una transición a la democracia sin demora, que permita la inmediata reinstitucionalización del país y atender el drama humano que hoy enfrentamos. Tenemos la fuerza, tenemos la determinación, el coraje, la valentía, la profunda generosidad de los venezolanos se ha desatado en todo el país y hoy más que nunca contamos con ustedes, nuestros hermanos colombianos. Pues era una líder de la oposición en Venezuela, María Corina, yo creo que todos aquí la conocemos. Y para terminar, señor presidente, quisiera pedirle a la comisión, con su venia, un minuto de silencio precisamente por esos más de 30 venezolanos que han sido asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, doctora Tatiana, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a dejar primero constancia de la presencia en el recinto de nuestros compañeros, el doctor Federico Hoyos y el doctor Luis Fernando Urrego, lo mismo que del senador Faruk Urrutia, que hace presencia también en esta comisión. Al igual, ha llegado el señor ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria Uribe. No es nada de la familia del doctor Uribe, no, del expresidente, nada. Como ambos son de Antioquia, Uribe. Es solamente una inquietud, porque el doctor Gaviria Uribe es de Antioquia también. Sí. Aníbal fue compañero mío de bachiller. Ok, muchas gracias, señor ministro.
Entonces, vamos a atender la solicitud de la doctora Tatiana en el sentido de hacer 1 minuto de silencio para honrar la memoria de los venezolanos que han perdido su vida en las diferentes manifestaciones pidiendo democracia en Venezuela. 1 minuto de silencio. Señor secretario, por favor, lo contabilizo. Muchas gracias a todos los asistentes.